Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 13 y los hijos de Dios hemos sido influenciados, tenemos conceptos que hemos adquirido desde nuestra vida pasada, pero aún como hijos de Dios seguimos siendo muy convencidos. Y al analizar nuestras vidas, analizar la vida de la iglesia, nos damos cuenta que desperdiciamos muchos recursos que nos han sido dados a administrar. Impulsados por una mentalidad, por una sociedad consumista, con una cultura consumista, se vuelve muy fácil gastar. Y ahora que te dan crédito para todo, ¿verdad? Tú dices, bueno, pues el tarjetazo. Y luego ahí andamos gastando hasta lo que no tenemos. Decimos al fin, ¿verdad? A 3, 6, 9, 18 y toda la vida de mensualidades. Tenemos ahí, ¿verdad? Pagos que de repente se van ahí quedando. Pero eso nos va creando una influencia de gastar. De gastar a veces hasta de forma superficial. Y hemos adquirido valores implícitamente que nos llevan a alentar, a seguir alentando esa carne que es egoísta. El mundo así vive, pensando en sus propios placeres. Y esto nos lleva a impulsar también la sobrevaluación de la comodidad. Ahora todo el mundo es lo que está buscando en su vida. Dentro de la iglesia esto no es una excepción, repito. La iglesia se comienza a ver como pues el lugar donde si me es grato, si me da gusto, si me gusta la alabanza, si me gusta el predicador, si me gustan las sillas, si me gusta el lugar, si me es a mí, ¿verdad?, centrado en mí mismo, como decía, el egoísmo, entonces pues ahí voy a ser donde yo me voy a congregar. Si en algún momento la iglesia no cumple con mis requisitos, eso es exclusivamente, es decir, hay muchos otros factores para tomar la decisión de dónde congregarme, por supuesto. Pero en lo general se ha vuelto el centro yo mismo. Vemos ahí que esto está impulsado por ese egoísmo y esa comodidad. Nos enfocamos a que todos los recursos son determinados por mi propia comodidad, gusto, y eso comenzamos a administrarlo de esa manera. Gastamos todo con mucho desorden. Pero hay un factor muy importante que tenemos que considerar y que también lo gastamos desordenadamente, y eso se llama el tiempo. Comenzamos a invertir de forma muy superficial el tiempo en acciones que no tienen impacto hacia el enfoque que Dios nos ha dado ahora como sus hijos, que es la eternidad. ¿Por qué? Porque, repito, todo se ha evaluado en forma de qué me hace sentir bien. Llegamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 13 y vamos a iniciar al día de hoy a estudiar el versículo 28 y vemos en la contextualización de lo que hemos estado estudiando que hemos escuchado la voz de Cristo enseñando a sus discípulos las señales que van a caracterizar los últimos tiempos, las señales que van a caracterizar su segunda venida aquí en la tierra. Y ahora, después de haber estudiado eso en estos versículos de Marcos y contextualizado con otros pasajes bíblicos que vimos la ocasión pasada, la clase pasada en Daniel y en Apocalipsis, y cómo hemos podido llegar a concluir acerca de esas señales y de cómo en el esquema del contexto bíblico podemos ver algunos de los acontecimientos que el Señor sí marca en la Escritura. Vemos ahora que el Señor puntualiza todo esto para que entendamos por qué nos da esa información el Señor. Porque si nosotros nos damos cuenta,
¿Cuándo fue que el Señor dijo estas palabras? Hace alrededor de 2000 años. Entonces, vemos que han pasado 2000 años de generaciones de cristianos en donde la venida del Señor no se ha realizado. Él todavía no ha venido por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solo el Señor la da para que sepamos algo más y lo sumemos ahí a nuestros cartuchos de memoria y sepamos algo más acerca de Él. Desde luego que no. Dios nos da ahora la explicación, nos enseña en los versículos siguientes lo que debe mantenerse en el corazón de todo hijo de Dios. Todo esto que hemos hablado y que le damos la característica de escatología, así se llama la materia, ¿verdad? Del estudio de los tiempos finales, de lo que viene al final. Ahora, ¿por qué esto? ¿Qué tiene que suceder en el corazón de un hijo de Dios? Alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ahora ha sido dotado de una mente espiritual, un entendimiento espiritual que nos ha sido dado por la gracia de Dios y que antes de conocer al Señor, desde luego no teníamos. El Señor, a través de estos versículos, nos enseña a ser buenos administradores de la gracia recibida, con una correcta perspectiva de la gracia futura, de lo que ya nos ha enseñado Dios que sucederá con nosotros como sus hijos. Nos va a hacer entender que ahora Dios nos ha dado su gracia para administrarla correctamente. Y Él nos está haciendo un llamado a velar. ¿Qué significa velar? Ahora no lo acostumbramos mucho, pero desde que yo era un adolescente en la iglesia donde asistía mucho, hacíamos muchas veladas de oración, decíamos. ¿Verdad? Y era muy bueno. A lo mejor tendríamos que hacer algo semejante, ¿verdad? Ahora. Pero a veces creemos que el llamado de Dios es a que no durmamos, a que pasemos de repente algunas noches velando y orando. Son ejercicios que podemos hacer, pero realmente eso es lo que Dios nos está llamando, a no dormir físicamente. La respuesta es no. El Señor nos está diciendo que velar tiene un significado espiritual, que viene, repito, de un entendimiento, una perspectiva de lo eterno, pero que tiene que impactar ahora en nuestro corazón. Y vamos a ver la explicación de Cristo en Marcos capítulo 13, versículo 28, y como yo los he enseñado en otras ocasiones, cuando una palabra se repite varias veces en un pasaje, tenemos que darnos cuenta y estudiar y observar por qué se repite varias ocasiones. Es que yo ya les spoileé un poco el mensaje de Cristo, ¿verdad? Ya les spoileé esto y le puse título precisamente a este estudio, velar. Observen cuántas veces Cristo habla acerca de esta palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están listos? Pongan atención, por favor. No se me distraigan, porque ya nuestra retención ahora con las redes sociales, que hablando de desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Es muy común que hagamos mucho desperdicio. El pastor John Piper dice que las redes sociales nos vinieron a comprobar que sí tenemos tiempo para Dios. Porque a veces decimos eso, ay, es que no tuve tiempo para orar, pero ahí estuviste en la red social, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Bueno, precisamente esa es la intención de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Marcos capítulo 13, versículo 28 dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Oramos. Cierre sus ojos por favor un momento, si es posible, incline su rostro y vamos a dirigirnos en oración a Dios. Padre eterno, Dios de toda misericordia, de toda bondad, porque eso es lo que te distingue, tu misericordia y bondad, y por eso podemos venir hacia ti, porque manifestaste esa bondad al hacer que pudiéramos entrar reconciliados contigo, y esto solo fue por algo que proveíste en Cristo. Tú hiciste que Cristo redimiera nuestras vidas, fuéramos perdonados por el derramamiento de toda su sangre, que simboliza todo el sufrimiento que Él pagó en la cruz, y debido a eso ahora podemos acercarnos confiadamente a suplicarte que el día de hoy hables a nuestro corazón. Muchos de nosotros, siguiendo las corrientes de este mundo, estamos desperdiciando nuestras vidas. Muchos de nosotros literalmente estamos tirando a la basura nuestro tiempo. Lo hemos dejado pasar pensando en que vamos a hacer algo, vamos a servir, vamos a estudiar, ahora sí vamos a leer, ahora sí vamos a hacer eso que teníamos planeado. Y volteándose atrás, muchos de nosotros podemos estar hasta deprimidos y frustrados de lo que no hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva de lo eterno, para que ahora ya no seamos alguien que desperdicie lo que nos has dado, y seamos aquellos que en esta tierra demos de gracia lo que de gracia recibimos. Te pedimos, Dios, que conforme a lo que hemos leído lo podamos discernir, analizar y sobre todo aplicar a nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia decimos amén. ¿Cuántas veces se repitió la palabra velar, o en sus conjugaciones o en su sustantivo? ¿Alguien las contó? Ya no pusieron atención. Muy bien, varias veces, ¿verdad? Varias ocasiones. Cristo es enfático. Cristo pone un ejemplo, inclusive 2 ejemplos, 2 ilustraciones, para que despertemos. Cuando tu mamá te dice antes de salir, o tu esposa, no se te vaya a olvidar, no vayas a olvidarte de esto, es muy importante, no vayas a dejar de hacer esto o esto otro, y te lo repite varias veces, y ya saliste, ¿verdad? Y a las 2 horas ves un mensaje que te dice: compra lo que te pedí. Es porque para esa persona es muy importante, ¿cierto? Lo tiene presente y quiere que nosotros lo tengamos presente. Esa es la razón por la que Cristo nos está enfatizando algo. A ver, si no te quedó claro con la primera explicación de la higuera, quiero que te quede claro con lo del siervo, de los siervos. Y aparte te lo enseño y te digo qué me estoy refiriendo. No quiero que quede lugar a dudas. El asunto es velar. Hay algo dentro de nosotros que la Biblia nos enseña y que hemos determinado teológicamente, un concepto que se llama pecado residual. Romanos 7, Pablo le llama solo pecado. Nosotros le hemos añadido el apellido residual porque es importante que entendamos que no es el mismo pecado antes de Cristo. La primera carta de Juan lo establece ahí en el capítulo 3, habla de eso. Es un tema importante para Juan en relación al propósito de la carta, que es distinguir las características de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso le pusimos ese nombre, pecado residual, porque hay una diferencia cuando hemos nacido de nuevo entre el pecado, como dominaba, como esclavizaba, Romanos 6, nuestra vida, y como ahora en Cristo sigue presente de una manera diferente.
Pero ese pecado irresidual que Santiago también le llama concupiscencia, o se tradujo en la carta de Santiago como concupiscencia, que también se le llama carne en otros pasajes, es lo que nos lleva a perder de vista lo importante. Nos quita la perspectiva o la observación o la importancia de lo eterno, de aquello que va a trascender en este mundo. Hay una moda actualmente que se le ha llevado a ciertas corrientes dentro de la iglesia, sobre todo en Estados Unidos, en donde le llaman la iglesia relevante o la iglesia trascendente, que quiere significar que la iglesia tome un papel determinado. Se ha distorsionado, desafortunadamente, no se está tomando en relación a lo que la Biblia habla de la trascendencia, enfocándose a la trascendencia de Dios, que es su santidad en significado. Para nosotros lo trascendental, ¿qué significa? Es lo que no va a acabarse, lo que va a trascender de este mundo. John Piper le llama acerca de tener una mentalidad peregrina. ¿Qué significa eso? Que podamos ver las cosas importantes que van a perdurar a lo eterno. Cristo lo dijo y lo señaló en relación a hacer tesoros. ¿Por qué? Porque el hacer tesoros aquí en la tierra se ha vuelto algo en lo cual nos han engañado y le hemos dado una importancia suprema, sublime. La mayoría de gente está preocupada por eso, por los bienestares, por lo que va a perdurar, ¿verdad?, a través de su vejez y poder tener cierta seguridad y tener una casa y tener bienes. El dinero, el dinero, el dinero. ¿Qué quita el sueño a muchas personas aquí? El dinero. ¿Qué quita el sueño para a muchas personas? ¿Qué es lo que provoca enemigos o ponerse como enemigos en personas que en algún momento se prometieron amor? El dinero, los recursos. Es la realidad. En Mateo capítulo 6, 25, por eso el Señor Jesucristo nos hace desarraigar, nos dice: desarraiga tu atención, tu interés de este mundo. Y ahí en ese sermón del monte, una parte importante está aquí en Mateo 6, versículo 25, y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos hemos convencido de que la solución a las necesidades se origina en nosotros mismos. Por eso podemos llegar a caer en afán o en ansiedad, que es lo mismo. En una preocupación constante y permanente por algo. Poner una atención especial, estar todo el tiempo gastando tu pensamiento, tus esfuerzos en algo específicamente. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? De lo que acabo de decir, de que estamos convencidos de que yo, para comer, voy a tener que esforzarme lo suficiente. Y esa es una verdad a medias, porque es cierto que Dios nos ha pedido que trabajemos. De hecho, ahí en la iglesia de los tesalonicenses había uno que otro que tenía buenos pretextos para no hacerlo. Y entonces les dice el apóstol Pablo: el que no trabaja, que no coma. Trabajar es bueno, pero es la mitad de lo que deberíamos de pensar. ¿Por qué? Porque el origen de los beneficios que nosotros tenemos no está en nuestro esfuerzo. El origen de los beneficios está en Dios. Y por eso el salmista dice ahí, ¿verdad? Por mucho que te afanes, por mucho que no te vayas a dormir, por mucho que tengas 3 trabajos, por mucho que en eso no se origina el asunto. En eso no debe estar puesta nuestra confianza. Pero estamos tan contaminados por una ideología en que está centrada solo en lo terrenal,
que nuestro interés se ha puesto exclusivamente, y como iglesia estoy hablando, el mundo está perdido en lo que acabamos de mencionar, pero como iglesia estamos ocupados solamente en lo inmediato, desgastándonos constantemente en lo terrenal, y yo diría inclusive hasta en lo vano, como ya lo mencioné en la introducción. Pero es raíz de eso, y Cristo nos los está señalando. ¿Por qué te afanas por eso? No está diciendo el Señor, tírate a la hamaca y no hagas nada. No, ¿por qué tu mente está con una constante preocupación y ocupación exclusivamente en eso? Y nos hace un cuestionamiento, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Todos sabemos la respuesta, ¿verdad? A esa pregunta. ¿Quién? Nadie. Nadie. Aunque te cuelgues como vampiro todas las noches con patas así, ¿verdad? Perdón, con los pies. Así, ¿verdad? Ahí en el techo, y así te duermas todo el día y te pongas una pesa acá, ¿verdad? Si acaso le añades ahí 3 milímetros, y eso así ya con muchas ganas. Pero un codo, 45 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué interesante que Cristo nos está planteando un principio importante. El afán es señal de incredulidad. La ansiedad es un resultado de no creer el cuidado de Dios. Pedro en su primera carta por eso lo dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, que cuando fuere el tiempo Él les exaltará. Por nada estéis ansiosos, dice el Señor en otro pasaje. Y ahí luego sigue diciendo el mismo Pedro: echar toda vuestra ansiedad delante de Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. La humildad que nos lleva a creer en Dios es la que nos lleva a vivir, a desechar la ansiedad y el afán. La carne, la concupiscencia, el pecado residual se opone a creerle, a confiar en Dios, a confiar en sus promesas de cuidado, a confiar en su provisión. El mundo, como ya lo mencionamos, nos convence a sobrevaluar lo terrenal, a depender de nosotros mismos. Y por eso el Señor sigue diciendo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo nos dirige a vencer la tentación de vivir autónomos e independientes como el mundo, a creer que los bienes se originan en nosotros. La naturaleza con la que fuimos creados es totalmente contraria a ese pensamiento. Dios nos creó para que nosotros dependamos del sustento de Dios. Y algunos se puede preguntar: bueno, entonces ¿por qué el mundo no considera eso y vive en pecado y vive ofendiendo a Dios y vive consumiendo de Dios, ¿verdad? De todo lo que Dios le pertenece, por la misericordia de Dios, cumpliendo un propósito eterno que Él tiene. Esa es la respuesta. Pero aquí nos engañamos y nos justificamos negando la realidad de la provisión del Señor. Ahora, ¿por qué esto es importante en el tema que hoy estamos teniendo? Porque es exactamente lo que el Señor nos está llamando a tener cuidado. Cristo nos está exponiendo cómo vivimos en este mundo.
Cristo nos está exponiendo cómo la carne, la falta de fe, nos lleva a estar enfocados en lo terrenal, en esto y en otro. Y fíjate a qué punto lo lleva Cristo. Nuestras necesidades esenciales, el comer y el vestido. Y a veces, repito, ¿verdad?, quiero enfatizar en eso. Algunos pueden llegar a pensar, entonces no le importa a Dios que yo coma, que yo vista. No, es todo lo contrario. Lo que nos está enseñando el Señor es que eso no debe ser, lo terrenal, tan importante como lo que le damos de importancia en función de su reino. Esto no va a haber ningún problema si nosotros tenemos una perspectiva del reino de Dios. Y este es el mismo llamado que Cristo está haciendo. ¿Qué dijimos que acabamos de estudiar en la última clase? ¿Qué? ¿Qué fueron las últimas palabras de Cristo que estudiamos en Marcos? Antes del versículo 28 que vemos hoy. ¿De qué hablamos? Se los dije en la introducción. De las señales de su segunda venida, de lo eterno. Tener una perspectiva de lo que va a suceder, de que todo esto se va a acabar, de que el cielo y la tierra pasarán, de que esto no es lo que va a perdurar. Va a haber algo hacia lo eterno. Ese es nuestro llamado. Mira el versículo 33. ¿Qué dice Cristo? Marcos 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Qué bueno que estudiamos escatología. Qué bueno que podamos saber lo que Dios dice respecto a esto y cómo van a acabar las cosas. Qué bueno que podamos estar observando lo que está sucediendo en el mundo y decir, caray, todo va a esa tendencia. Qué bueno, porque hay después de eso una eternidad que Él quiere que tengamos. Pero que eso es lo que debe de despertar en nosotros, el estar atentos. La Nueva Biblia de las Américas dice, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es lo que decíamos de estas 2000 años de generaciones de cristianos. Si ellos no iban a vivir todo esto que Cristo dijo, ¿cuál es el sentido de esto? Que esa información nos lleve a estar atentos en nuestra vida terrenal. La palabra de Dios para todos dice, por eso les digo, tengan cuidado, manténganse alerta, porque ustedes no saben cuándo va a llegar el momento. Entonces, lo que quisiera el Señor que tengamos es lo que le llaman los teólogos la inminencia de la segunda venida de Cristo. Pablo, ¿cómo habla acerca de la segunda venida de Cristo? 1 Tesalonicenses 4. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado. ¿Pablo se quedó? Bueno, y los que hayamos quedado seremos arrebatados. ¿Pablo fue arrebatado? No, pero esa es la inminencia, ese es el sentido, ese es el sentir que debe de despertar, ese es nuestro llamado de Dios. Eso es velar, el saber y estar conscientes que Dios puede llegar ahorita, que Cristo puede llegar ahorita, que estemos con esa sensación en nuestras vidas, vamos a decirlo de una manera, con esa urgencia. Dios nos pide velar, y eso significa estar con cuidado, mantenernos alerta. ¿Qué es lo contrario a estar alerta? Dormido. Déjenme decírselos aquí, ¿verdad? Así, entre brothers, babeando. ¿Qué no? Decimos algunos, palpando moscas. De repente se nos da, ¿verdad? Vamos caminando ahí por lugares, aquí en la Ciudad de México casi no encontramos lugares peligrosos, ¿verdad que no? Pero si te llegas a encontrar y vas así, todo así, papaloteando, de repente volteas y ves alguno, te pones alerta. Eso es lo que quiere despertar nosotros, que nos demos cuenta cómo estamos siendo o podemos llegar a ser afectados. Muchos de nosotros ya estamos afectados, como lo dijimos al principio, la realidad, la verdad.
Muchos de nosotros estamos tirando nuestra vida a la basura. Muchos de nosotros estamos tirando a la basura. Yo no sé si a ustedes les da un poco de ansiedad ver una, sobre todo ahora que aquí en la Ciudad de México estamos teniendo tantos problemas de agua, ver una llave de agua así tirándose, ¿no? Oyes así el excusado, ¿cómo se llama? La caja del excusado, ¿verdad? Que le bajas y de repente se oye que está llenando, pero ya pasa media hora y sigue. Y tú dices, ay, se está tirando el agua y de repente dices, ay, no, ¿qué está? Como que esa es la actitud que debemos de tener. Los recursos que tenemos, Dios nos los dio para administrarlos bien. Dios quiere que pongamos una especial atención y cuidado y que no estemos nosotros gastando el tiempo y que pongamos un interés, algo que veamos como algo indispensable, nuestra comunión con Él. Oír su voz, conocer su voluntad. Esto es lo que está diciendo. Tengan cuidado, manténganse alerta. Nuestra versión dice: velad y orad. Estar atendiendo la voz de Dios, vivirla, obedecer su llamado, es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo? Porque no saben cuándo va a llegar el momento. ¿Qué momento? Pues aquí podríamos estar hablando del momento de su venida, cuando todo aquí comience al final. Pero todos nosotros tenemos un final. Todos nosotros tenemos un momento que, aunque no sea el momento en que Cristo venga, tal vez nosotros, como Pablo, no vamos a ver todos la venida de Cristo, tal vez sí, no lo sabemos, no podemos estar seguros. Pero esa es la sensación que yo debo de tener. Puede ser hoy. ¿Y qué hice? ¿Qué hice de mi vida? Tener esa idea clara es lo que nos está llamando el Señor, de que solo esta vida es la única oportunidad. Solo esta vida es la única oportunidad para que alguien sea salvo. Y el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es limitado. Ocupados solo en lo secular ha sido la tragedia de las últimas generaciones para la iglesia. Estaba leyendo un libro que se llama Liderazgo Espiritual, se lo recomiendo a todos los que quieran servir en la iglesia. Oswald Sanders me lo regaló mi hijo, es una joya para mi ministerio. Y habla de un hombre que llegó a predicar el evangelio en una zona de Asia, en un pueblo pequeño, y por su propia vida y su entrega y su vida piadosa y sus enseñanzas de liderazgo, logró que el 90% de las familias de ese pueblo fueran usados para las misiones. Sería bueno meditar. ¿Cuántos misioneros han salido de esta iglesia? Yo les doy la respuesta. No estamos manteniendo a un solo misionero que ha salido de nuestra iglesia. Otra vez escuché a una persona, un servidor, que hablando de las misiones, y decíamos, pues yo creo que Dios no me llamó a mí sí a servirle, yo quiero servirle, yo quiero ser usado por Dios, pero no creo que me haya llamado a servirle en la Sierra Mazateca, porque le platicábamos lo que vimos ahora, que todos los días tuvimos la bendición de dormir en el suelo. No sé si ustedes han dormido en el suelo, pero lo acabamos de experimentar y parece uno como pollo rostizado, ¿no? Porque tiene que darse toda la noche vueltas para poder dormir bien.
que ya se te durmió acá y yo digo, ya, bueno, ya se durmió el otro. Ya. Honestamente, esos son nuestros móviles, son nuestras motivaciones. Yo le sirvo al Señor, pero donde no me cueste demasiado. Ocupados solo en lo secular, en lo terrenal, ha sido la tragedia de la iglesia moderna, porque muchos de nosotros hemos perdido el propósito de nuestro llamado. Versículo 28 de Marcos 13 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La pereza, la negligencia o la indolencia. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra vida. Y a muchos de nosotros, con toda honestidad, no sentimos nada por las almas que no conocen del Señor. Somos indolentes. Nos hemos de alguna manera vacunado contra el dolor de saber que alguien se va a ir al infierno. Pastora, a ver. Pero yo ya aprendí. Dios es el que elige, ¿no? Dios va a permitir que alguien que Él eligió se pierda. No. A veces cuando entendemos o cuando hemos estudiado la elección soberana de Dios, nos puede llegar a confundir y a entrar en una... Y de hecho algunos niegan la doctrina. Uno de los argumentos para negar la elección soberana de Dios es filosófico. Dice, es que si tú piensas de esa manera, hay algunos que dicen así, vas a matar el evangelismo en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que, en lugar de que nosotros digamos o entendamos por qué Dios nos pide que hagamos discípulos, sucede lo contrario. Decimos, al fin Dios va a salvar al que tenga que salvar. Entonces, pues si yo voy ahí en el Uber, ¿verdad? Con el chofer, pues Dios no necesita de mí. Dios de todas maneras les va a salvar. Y le preguntaba a un maestro a sus alumnos de seminario, entonces, ¿por qué Dios nos pide que prediquemos el evangelio, que instemos a tiempo y fuera de tiempo? ¿Por qué nos pide que hagamos discípulos? Y la respuesta es, porque obedecemos por amor a Dios. Porque es un privilegio. Es cierto que Dios podría haber hecho la salvación sin nosotros. Dios pudo haber mandado ángeles a predicar el evangelio. Claro que sí. Y a lo mejor lo hacen mejor que nosotros. Pero Dios decidió usar a sus hijos para esta labor maravillosa. Cuando nosotros estamos conscientes, recuerdo, hay una persona, una señora que nos ayudaba con la limpieza hace algunos años, y mi esposa y yo salíamos a dar clases, y le decíamos a nuestros hijos, hagan su quehacer y hacen esto y el otro y te toca hacer esto, etcétera, etcétera. Y le decíamos a esta señora que era bien alcahueta, porque mis hijos se tiraban ahí a ver televisión y al ratito salía y les ayudaba a hacer el quehacer que nosotros habíamos dejado y les decía, ándenle, apúrense porque ya van a llegar sus papás. Y a veces creemos que así funcionan las cosas, pero no. A veces creemos que podemos tener tiempo, pero Dios quiere que tengamos esa sensación de decir,
ya va a llegar. ¿Para qué? Para poder desechar todos esos argumentos, el que sea el tuyo. Tu pereza, tu negligencia, el que no has sido diligente, el que has pospuesto los proyectos, el que has dicho que mañana vas a hacer. Todo eso es cuando nosotros nos ponemos nuestros ojos y decimos, el Señor viene, y recordamos que puede ser en este mismo instante. Entonces yo ya no le puedo dejar de hablar a mi primo, que quiero tanto y que sé que no ha nacido de nuevo. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué esa inminencia de la venida del Señor? ¿Por qué yo tengo que tener esa urgencia de no posponer ya más cosas? Porque tengo que estar consciente que el tiempo es un recurso no renovable y que Dios me lo dio a administrar para usarlo bien. Por amor a Dios, sus hijos, tenemos que desechar la cultura de mañana serviré. Ay, ahora que ya no se me salga una grosería, entonces ahora sí voy a servir. Ahora sí que Dios, mañana me voy a preparar. Este es el llamado. Ya no seamos insensatos. Aprovechemos bien el tiempo. Regresamos a Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Y Dios, a propósito, Dios no quiso que lo supiéramos. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Antes del versículo anterior de Efesios 5, Pablo recuerda: despiértate tú que duermes. Este es el llamado de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe la fidelidad improvisada. No existe. ¿Recuerdan esa ilustración de las 10 vírgenes? 5 fueron fieles. La fidelidad no se hace de último momento, sino no es fidelidad. La fidelidad está mostrando una obediencia diligente. Es la demostración de esa obediencia constantemente por admiración y amor verdaderos. No es circunstancial. Este es lo que nos está diciendo el Señor en esta ilustración. Que no nos agarre durmiendo el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa estar durmiendo? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos. ¿Cómo está alguien que está dormido? No está consciente de lo que está pasando alrededor. Está inerte ante las necesidades de alguien más. Mi esposa y yo tenemos, yo lo estoy perdiendo un poquito, pero un sueño profundo. Porque en el edificio donde vivíamos hace algún tiempo juntos, ¿verdad?, de repente se cayó un auto, así de una subida que había, se cayó y pegó en el edificio de junto. Dice, teníamos un amigo que vivía en el edificio de junto, y dice que se cimbró el edificio del golpe del auto llegaron bomberos, ambulancias y todo, y nosotros nos enteramos hasta el otro día. Y me vio mi amigo y me dice: oye, ¿cómo viste lo de que? Yo, ¿qué pasó? Dormidos. Mi hijo Samuel no se diga, a ese sí tenemos que orar por resurrección cada vez que lo queremos despertar.
inconscientes de lo que está pasando. Se puede estar cayendo el mundo. Se puede estar metiendo tu hijo en relaciones insanas. Se puede estar metiendo tu hijo en drogas. Y nosotros, y el llamado es: estate atento. Estate atento. ¿A qué te llamé? Yo creo que aquí en esta iglesia hay misioneros que Dios quiere o ha puesto un corazón de pastor para enviarlos a servir a lugares donde no hay iglesias. Y esos lugares ya no son la Ciudad de México. Dios te está llamando tal vez a que empieces a aprender otro idioma. Y tú ya viste al Cristian Nodal, ya cambió de chava. ¿Cómo se llama la casa de los artistas? O no sé. Ahí, ¿verdad? Viendo cómo ya se pelearon ahí. Ay, mira, ya expulsaron a la... De eso estamos bien enterados. Un mundo que nos está impulsando a no ser fieles. Versículo 37 termina el capítulo: lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. Lo digo a ustedes, dice la Nueva Traducción Viviente, lo que digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a Él. Lo que les digo a ustedes lo digo para todos, estén alerta. Biblia al día dice: estad despiertos. Así nos quiere el Señor, que estemos conscientes, no afanados, no preocupados, no temblorosos. Hay cristianos que he escuchado que dicen: ay, no, a mí no me gusta que leer el Apocalipsis porque me quita el sueño. Y dices con toda honestidad, dices: chale, bro. Esa perspectiva de la eternidad debe despertar en ti. Oye, el Señor viene. Viene. Está cerca. Ya no voy a desperdiciar tiempo. Ya no voy a estar como dormido. Tengo que estar consciente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por los hermanos? Ya no viviendo como el mundo, como si no hubiéramos sido regenerados, sino una perspectiva de la eternidad me debe llevar a seguir los pasos de Jesús con una perspectiva del reino de Dios, y que Dios me dio el privilegio de establecer su reino aquí en la tierra en este momento, en los corazones de las personas, en estarles discipulando, en estarles predicando el evangelio. Qué tristeza me da. La otra vez, ¿verdad? Escuchamos a una hermana de la iglesia que recibió una llamada de una persona que se fue de la iglesia y que está cumpliendo su sueño de ser maestra, dando clases por Zoom de la Biblia. Y le está llamando a las personas de esta iglesia para que se unan a su estudio. Eso es lo que llama la Biblia en el ejemplo de las ovejas, ¿verdad? Del buen pastor, al ladrón que llega por la puerta de atrás. Eso nos gusta, lo fácil, lo sencillo. A ver, ahí, para que se llene mi estudio, a ver a quién convenzo de los que estaban. Ponte a predicar el evangelio. Haz discípulos. Yo te aseguro que esa señora tiene 20 primos, sobrinos y hermanos. ¿Por qué no les predica el evangelio y los discipula? ¿Por qué tiene que estar: ay, vente a mi estudio, porfis, ¿no? Está bien bueno, enseño muy bonito. Por las misericordias. Y ahí, como dicen, ¿verdad? No tienen la culpa al niño, sino el que lo hace compadre. Ahí va la gente: ay, sí me conecto, ¿verdad? A ver qué tal está tu estudio. Nuestra labor es hacer discípulos. Oye, si te vas a ir de la iglesia y Dios te tiene un llamado para ti, y Dios va a respaldar tu llamado, deja de estar robándote ovejas. Ponte a evangelizar. Haz que el evangelio haga crecer nuevos cristianos. Y si es de Dios, va a hacer crecer
Tu estudio va a hacer crecer tu iglesia. ¿Qué tienes que estarle llamando a la gente? Pero es eso. Cultura de la comodidad, de lo fácil, de yo en el centro, de yo sentirme bien, de no padecer. Esos no fueron los pasos de Cristo. Una perspectiva del reino, entendiendo los valores con la perspectiva espiritual, desechando lo superficial por lo que deja huella en la eternidad. Eso es velar. Eso es estar atentos. Eso es aceptar nuestro llamado de Dios. Esa urgencia de que se conozca la gloria de Dios, predicando la hermosura del Evangelio. Ese es nuestro llamado, amados. A velar, a estar atentos. No estar con miedo y decir, ay, ¿cuándo viene el Señor? No, estar consciente, el Señor viene. Y puede ser en este instante. Estoy haciendo lo que Él me encargó hacer. Estoy sirviendo a otros. Estoy edificando a otros. Estoy entregando mi vida, mi tiempo, mis recursos para que otros sean bendecidos. Eso es seguir los pasos de nuestro Maestro. A eso nos llamó el Señor. Eso es velar. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos estás despertando. Has prendido el despertador para que abramos nuestros ojos y estemos atentos, alertas. No tan solo los peligros de este mundo que puedan dañar nuestra vida. No tan solo estar alertas de los peligros de este mundo para que tengamos miedo de lo que pueda pasar con nosotros. No, Señor. Estar alertas en función de lo que tú nos llamaste a hacer. Despertar de ese letargo en la que nos hemos convencido de que no tenemos nada que dar. Cuando, Señor, tenemos tu poder a disposición, que es el Evangelio. El poder de salvación, que es tu Evangelio. Ayúdanos para compartirlo con sabiduría, con entendimiento, pero sobre todo ayúdanos a vivirlo, amando como tú nos amaste, perdonando como tú nos perdonaste, no odiando, no haciendo lo que el mundo hace, sino viviendo piadosamente. Y aunque haya luchas y pruebas, necesidades, el gozo tuyo permanezca, porque, Señor, es un fruto del Espíritu. El gozo tuyo, Señor, que pueda expresar que en medio de circunstancias adversas, difíciles, enfermedades, dolores, muestre que tenemos un Dios todopoderoso dentro de nosotros. Gracias, Dios, por tu amor y bondad. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas y que nos traigas esa convicción de vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización,
a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.